Mi estimado diputado Adrián González Naveda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estuvo todo el relajo de la reforma judicial? Estamos platicando fuera de cámaras y me decías que fue todo una odisea. Sí. Que la protesta no fue tan grande como se decía que había. No, para nada. A ver, platícanos cómo estuvo ese. Estuvo movidito, tuvimos que sesionar en sede alterna, como ya lo sabe todo el país, porque desde muy temprano ese día se apostaron en las entradas algunos manifestantes que son trabajadores del Poder Judicial. Lo primero es que obviamente nosotros reconocemos el derecho de todas y todos a manifestarse libremente, correcto. incluyendo obviamente los trabajadores del Poder Judicial, pero sí hay que hablar claro y decir que de ninguna manera eran más de 120, 130 manifestantes. No eran miles como sabemos. No, decían que eran casi 1000, no es verdad. De hecho, no se daban abasto para cubrir realmente todas las entradas. Sí podríamos haber entrado a sesionar a la Cámara de Diputados, pero no queríamos que se generara alguna percepción de que fuera un acto de provocación. O incluso de autoritarismo de parte de ustedes. O de autoritarismo. La verdad es que en última instancia lo hicimos por respeto a quienes se manifestaban de sesionar en una sede alterna, que es uso y costumbre del Poder Legislativo. Se ha hecho muchas veces, lo reconoce la ley, la Constitución no lo prohíbe, la Constitución solo establece que la sede de los poderes de la Unión es la Ciudad de México, no reconoce un inmueble, una dirección como tal. Puede ser en cualquier salón, puede ser en la mesa directiva aula, y el pleno podemos decidir sesionar en cualquier lugar. Se ha hecho hasta en el Zócalo si quieren. Hasta en el Zócalo podría ser. Acabamos sesionando esa vez en la Magdalena Michuca, que es un deportivo. ¿No? Oye, y incluso hasta decían, ¿no?, que no habían llegado, que no hubo quórum, que habían votado los choferes, que habían metido. Bueno, la verdad que fue así como de risa los argumentos que daban algunos diputados de oposición. Buscando dilatar el proceso, ¿no?, y entorpecerlo. Pero ya, digo, para ser claros, en el caso de ustedes ya quedó. Ya quedó, pasaron, ya quedó. Cámara de Diputados fue aprobado en lo general y en lo particular. En lo general se aprobó finalmente a las 4:30 de ese miércoles 4 de septiembre. 4:30. Sí, sin parar, fueron 18 horas ininterrumpidas de debate y discusión. Se aprobó en lo general 4:30. De ahí pasamos a lo particular. Se presentaron alrededor de 600 reservas. Se discutieron todas las reservas. ¿Todos pasaron a hablar? Todos, más de 140 compañeros pasaron a hacer uso de la voz de todos los grupos parlamentarios. Todas las fracciones tuvieron el tiempo necesario para exponer sus argumentos, para oponerse y para presentar reservas. Incluso de las 600 reservas que se presentaron, se acabaron aprobando 2. Una muy importante para quitarle todavía más peso a esos argumentos falsos de que se atenta contra los derechos laborales. Pusimos en una reserva, en un transitorio, que todo aquel juez, magistrado, ministro en funciones que quiera pasar al proceso electivo democrático por voto, lo va a poder hacer sin filtro alguno. Cualquiera puede acceder. Los que ya están van a pasar sin filtro al proceso electivo. Todos los que no están y quieran participar sí van a entrar a un muy riguroso proceso de elegibilidad, donde se va a cuidar muchísimo con muchos candados que se hagan el perfil idóneo. Pues los que ya están van a pasar automáticamente. Si no quieren pasar automáticamente, o si pasan y pierden, vamos a garantizar que se les reconozca sus derechos laborales y se les liquide conforme a la ley. 120 días de salario y 20 días de salario por año trabajado. Están cuidados sus derechos laborales. Totalmente. Sería una liquidación por ley. No se les va a quitar ese derecho a los trabajadores. Como aquella que tenían. El tema es que ya no va, el tema es que se va a acabar con los privilegios más que derechos, pues ya no eran derechos, eran privilegios del haber de retiro, que es lo que dice la pensión vitalicia de cientos de miles de pesos que al pueblo de México le sale muy caro. Es correcto. Finalmente, la reforma judicial yo creo que también ha tenido una situación de mucha desinformación y es precisamente esta hondanada de ataques de oposición, sobre todo quienes quieren como desvirtuar un poco la información, pero ahí está claro. Finalmente también hubo dos cambios incluso en la reforma. Uno fue propuesta del PT y uno fue otra del Partido Verde, si no me equivoco. O sea, sí ha habido cambios, hubo 2 años de tiempo de discusión para poder abonar, para poder dialogar, para poder cambiar esto, ¿no? Sí, esta reforma y las reformas que vamos a estar sacando son producto de un ejercicio democrático como ningunas otras, porque acuérdate que nosotros lo pusimos como parte de nuestro programa político, nuestras promesas de campaña. El electorado las conoció y votó por ellas este 2 de junio. No es algo que nos saquemos de la chistera, no es una improvisación. No fue de última hora, vaya. No es de última hora, no es para nada lo que sí hacía
el régimen corrupto del PRIAN, que nunca decían en campaña lo que iban a hacer y que una vez que ya se conformaban las legislaturas se aliaban para modificar la Constitución. Pero además, ¿desde cuándo se estaba anunciando el plan C? O sea, no era algo... Más de un año. Tiene más de un año. Más de un año, pasó por el criterio de las urnas, la gente con su participación patentizó su apoyo a que se hiciera, y luego además en los 3 meses que tuvimos entre campaña y ahora nos dedicamos a hacer foros de manera incansable en todos los distritos, todos los municipios. Correcto. Un ejercicio de parlamento abierto ¿Que no hizo la oposición? Que por supuesto nunca ha hecho la oposición, donde todas y todos conocieron a detalle la reforma que estamos aprobando, que es una reforma juarista y republicana, así hay que decirlo porque así es. Un poco más del tema de lo local. Hablábamos de comisiones. Sí. En la Cámara de Diputados. ¿Te ha tocado alguna? ¿Te va a tocar? La discusión en diputados, ahora sí que para poder nosotros manifestar en qué comisiones queremos participar, va a ser a partir del 15 de este mes más o menos. Ahorita todos los esfuerzos operativos, procedimentales, se ven enfocados a darle cauce a estas reformas constitucionales, pero normalmente es después del 15 de septiembre que se empiezan a hacer los acuerdos entre los grupos para ver qué legislador va a estar en qué comisión. Yo la verdad, más allá de mis intereses personales, debo de honrar lo que la gente me exige. ¿Y cuáles son los temas que más le preocupan a nuestra gente? Agua. El tema del distrito de Coatepec, el problema del agua ya es patente. Sí, es grave y es algo delicado porque nosotros que estamos bendecidos por la vida, con nuestro bosque mesófilo, pues incluso nosotros empezamos a padecer de agua. Imagínate qué tan grave es la crisis hídrica. En esta temporada, algo que no había pasado en varias colonias, se quedaron sin agua en Coatepec, por ejemplo, que no había pasado desde que yo tengo memoria de vivir aquí. En Jico también, nunca les había pasado en Jico. Incluso teniendo 3 industrias fuertes que toman mucha agua, como es Maustlán, el Ingenio, Coca-Cola y la Nestlé, aún así hay mucha agua, pero ya empezó a haber como una alerta, ¿no? Ya empezó a escasear, ¿no? La alerta ya está prendida, la crisis ya la tenemos encima, no es una crisis que se vaya a presentar en 2-3 años, la crisis la tenemos ya. Es una crisis hídrica que debo decir no solo regional, es estatal, es nacional y es mundial, hay que decirlo, es un asunto mundial, bueno, en todos los países. Distrito, ¿no? A mí me toca ver por mi distrito y por eso voy a buscar integrar la Comisión del Agua para poder participar en algo bien importante. Vamos a hacer una ley general de aguas, una nueva ley general de aguas. Hay reformas constitucionales planteadas también para darle prioridad al manejo comunitario de nuestras cuencas, de nuestros mantos, para garantizar que se distribuya de manera equitativa, como lo dice la Constitución, porque es un derecho humano. Vamos a combatir el acaparamiento del agua, porque existe. Hay mucha agua en manos de muy pocos y muy poca agua cuando la necesitamos miles. Vamos a hacer un esquema redistributivo justo, donde el agua sea vista como lo que es, un derecho humano y no una mercancía. ¿Algo más que deseas agregar? Vamos a estar informando por tu conducto, si me lo permites, a todas y a todos nuestros amigos sobre el acontecer de esta legislatura que es histórica, va a estar movidita, son reformas constitucionales una tras otra que vienen a construir un nuevo sistema jurídico constitucional para bienestar de nuestros pueblos.